Buen día, bienvenidos al proyecto integrador de electricidad y magnetismo de Universidad CNSI. A continuación responderemos las siguientes preguntas. Como primera pregunta, dice qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día. Un circuito eléctrico se refiere a un dispositivo proyectado con el fin de controlar la electricidad para crear comportamiento predeterminado. Esto se logra usando componentes eléctricos como resistencias, condensadores, transistores, etc., que se conectan entre sí para formar un circuito. Los circuitos eléctricos son una parte muy importante de nuestras vidas. Por ejemplo, nuestro teléfono celular obedece comandos gracias a los circuitos eléctricos. Sin estos circuitos, nada de lo que vemos en el mundo moderno estaría funcionando. ¿A qué se refieren la ley de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se les pueden dar? La ley de corrientes de Kirchhoff, también conocida como la ley de nodos, establece que en cualquier nodo de un circuito eléctrico la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de dicho nodo es igual a cero. Mientras que en la ley de tensiones, también conocida como la ley de mallas, establece que en cualquier lazo cerrado de un circuito eléctrico, la suma algebraica de las diferencias de potencial es igual a cero. Son aplicables a cualquier circuito eléctrico, ya sea para corriente continua o corriente alterna. Estas leyes son especialmente útiles para analizar circuitos complejos donde hay múltiples fuentes de corriente y tensión, así como una variedad de elementos como resistores, capacitores e inductores. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Las fuentes de poder de alto voltaje de Spielmann son circuitos de conversión de energía complejos que convierten un potencial de voltaje más bajo a un potencial más alto. Su función es intercambiar energía entre las regiones que unen, por lo que la transferencia de potencia puede ser en ambos sentidos. ¿Cuáles son los métodos de análisis de los circuitos eléctricos? Aquí son tres. El primer método es de los nodos, también conocido como el método de corrientes del nodo. Es una técnica que se utiliza para determinar el voltaje en cada nodo de un circuito eléctrico. Este método se basa en la ley de Kirchhoff, que establece que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de todas las corrientes que salen de ese nodo. El método de las mallas, también conocido como el método de corrientes de malla, es una técnica utilizada para encontrar las corrientes en cada malla de un circuito eléctrico. Establece que la suma de los voltajes en una malla es igual a cero. El método de superposición es un enfoque que se utiliza para analizar circuitos eléctricos en diferentes fuentes de energía, como fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Este método se basa en el principio de la superposición, que establece que el efecto total en un elemento de múltiples fuentes es igual a la suma de los efectos que cada fuente tendrá por separado. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Un capacitor es un condensador eléctrico que se utiliza para almacenar energía en un campo eléctrico interno. A este dispositivo se le considera como un componente pasivo y se utiliza en circuitos electrónicos, digitales y análogos. Por ejemplo, la carga y descarga de un capacitor es extremadamente útil para alimentar un motor, así también eficientes en mecanismos que necesitan un rápido incremento de energía, como es el flash de una cámara fotográfica y amplificadores de audio para automóviles. Aplicaciones del capacitor son motores de arranque, telas de acoplamiento, bloqueo de electricidad, filtro y cámaras fotográficas. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.